que vamos a ver ahora es un tema que está dentro del eje, bueno, ustedes tienen el programa, pero yo se lo voy a repetir, que es un tema que en el último tiempo se ha hecho muy importante para todos y todas, que es el género, diversidad, vulnerabilidad, pueblos ancestrales y originarios. Las exposiciones que están consideradas para esta vez son tres. Por lo visto ha llegado una sola persona. Claro, pero no son bueno, la informalidad tiene sus dones. ¿Sí? Mira, bueno, en todo caso, bueno, vamos a empezar con la última, que se llama Fases Femeninos, ¿ese? Sí. Fases Femeninos, experiencias y reflexiones desde el grupo de mujeres tejedoras Diana Unas. Bueno, ahí voy a nombrar para que todos sepan a Diana Anacona Muñoz, que me parece que no está en Chile, es el Grupo de Investigación, Gestión y Política Pública de la Universidad del Valle, Diva Santiago, mayora del Grupo Anacuna de Cabildo Indígena, de Anacuna de Santiago de Caime. Y entiendo que tú te llamas María Ana Isabel, que esa sería colocaba el nombre ya. Ana Isabel, que nos habla justamente de este tema. Yo no sé si van a llegar las otras exposiciones, pero bueno, yo creo que uno puede deleitar con el. Así que dejamos a Ana Isabel para que nos desarrolle el tema. Son 15 minutos, voy a colocar ya. A lo mejor te puedes sumar más. Buenos días, yo soy Ana Sáenz, compañera de la profesora Diana Anacona, que nos tuvo en estos aspectos los que ya están en esta momento. Sin embargo, ya envié su ponencia, algunos de ustedes se vieron la ponencia, yo muy antiguo, y enviamos un video, un saludo. Entonces, si por favor puedes poner el video y yo procedo a leer su ponencia.
Entonces, con el permiso de Adriana, nos llevan ella y las mujeres del grupo. Entonces, Adriana y el grupo de mujeres tejedoras tituló su ponencia Bases Femeninas, experiencias y reflexiones desde el grupo de mujeres tejedoras yanacunas. Bueno, entonces, las mujeres yanacunas son reconocidas como tejedoras de procesos. En mi pueblo son las tejedoras de procesos, son aquellas personas que contribuyen para reencontrarnos y encontrarnos en los territorios rurales y urbanos. Son quienes investigan sobre nuestro origen y están dispuestas a devolverse y revisar los procesos cuantas veces sea necesario. Por tanto, son personas rigurosas en la labor de tejer la red social y científica, así como cultural, como expresión política de nuestros pueblos. Son quienes han resistido y reexistido en el tiempo y quienes nos permiten e insisten en pensar desde nuestra identidad ancestral en cualquier lugar donde habitemos. El pretexto que nos llevó a hacer la tesis sobre la historia de vida de 12 mujeres yanacunas fue reconocer que poco o nada se conocía sobre ellas, a pesar de ser quienes vinculaban a la comunidad desde el tejido social, cultural y político por un proceso de más de 40 años como organización comunitaria y como cabildo desde 1999 hasta la fecha. Este escrito responde a la continuidad del trabajo que se desarrolla en colaboración con un grupo de mujeres yanacunas denominadas tejedoras, algunas integrantes del grupo Araucuna y otras del grupo Constructoras de Paz. La intención con estas mujeres es construir en el tiempo unos relatos del tejido cultural y recuperación de la simbología yanacuna a partir del Tahuá Chacana, que es la cruz del sur, de este grupo de mujeres de la comunidad yanacuna originaria del macizo colombiano que mantienen la relación con el resguardo o con el territorio de origen. Con este tipo de escrito en coautoría con una mayora tejedora del proceso, que es doña Diva Santiago, que estoy viendo en el video, se quiere hacer un reconocimiento de las mujeres indígenas yanacunas que a través del tejido contribuyen con la construcción de las paces, en tanto que es una expresión cultural que ayuda a recordar nuestro origen como indígenas desde el contexto de ciudad, al tiempo que favorece la relación con el territorio de origen, es decir, los resguardos, reconociendo su labor de resistencia cultural, porque en las actuales condiciones de la violencia para las comunidades indígenas colombianas, en donde cada vez más se desconoce sus derechos y se legitima la violencia como salida del conflicto, en tanto que a pesar de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, las condiciones no están cambiando para el bienestar de las comunidades. Por el contrario, la presentación y presencia de actores armados están haciendo presión para que se abandone el macizo colombiano, lo que hace inminente un alto riesgo de desplazamiento masivo asociado evidentemente a la implementación de políticas estatales y presencia de proyectos de megaminería y de economía extractivista que se están ofertando. En este complejo contexto, las mujeres aparecen con alternativas de continuar en el macizo, promoviendo el tejido, y desde la ciudad se refuerza, manteniendo un vínculo que no es comercial en relación al intercambio de la materia prima del tejido, aquí está, de la lana, sino que se sostiene el proceso de aprendizaje permanentemente desde el tejido y desde la simbología yanacuna del mundo andino para fortalecer los procesos políticos organizativos a través de la pervivencia cultural. En este sentido, esta propuesta pretende describir la recuperación del tejido como expresión de la pervivencia cultural de la comunidad indígena yanacuna en la relación entre los resguardos del macizo colombiano y el contexto de ciudad. Resaltar los espacios y las dinámicas del tejido tradicional disponible entre los resguardos y la ciudad como pervivencia cultural de la comunidad indígena yanacuna, y de este modo contribuir al proceso de reconocimiento de los aportes que los pueblos indígenas, en este caso las mujeres yanacunas, hacen a la construcción de paz en Colombia.
Aquí hay otro subtítulo que es el marco teórico situacional. Entonces plantea Diana y la mayor. Desde los años 70 en Colombia son visibles los procesos político-organizativos de los pueblos indígenas y sus cabildos. El cabildo, aclaran aquí, es una entidad pública especial cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena elegidos y reconocidas por esta misma comunidad, con una organización sociopolítica tradicional cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, sus costumbres y el reglamento interno de cada comunidad. Esa es como la explicación de que es un cabildo para el caso colombiano. Entonces, plantean ellas, las demandas culturales, políticas y sociales dan cuenta de las condiciones de desigualdad a las que estos han sido sometidos. Por esta razón, existe un abierto desafío al sistema de representación política que los consideró aptos para la construcción de la modernidad emancipada en general y los proyectos de nación en particular. En Colombia existen 2 pueblos indígenas reconocidos, de los cuales 98 están en riesgo de exterminio, entre ellos el pueblo Yanacona, reconocido como víctima colectiva del conflicto armado en Colombia. Los pueblos se organizan, algunos en cabildos y otros en capitanías. Cada pueblo de organización tiene particularidades que se complejizan al cruzarlas con el lugar geográfico de ubicación, las características sociodemográficas, los niveles de afectación del conflicto armado, los indicadores de desarrollo, las formas de pertenencia cultural y los registros institucionales de su existencia. Todos los pueblos resisten de forma política y cultural a la violencia estructural, directa y cultural a la que históricamente han sido sometidos en el continente americano en el marco de lo que se ha denominado el posconflicto en Colombia. Poco o nada conocemos entonces de estas experiencias de construcción de paz. Ahora en esta historia mucho menos se conoce de las voces, expresiones y luchas femeninas, sus formas de empoderamiento y aportes en la mediación, reconciliación y paz, que se realizan en cada una de las comunidades. Esto no desconoce que la participación femenina ha ido en aumento en organizaciones como el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, la Confederación Indígena Tairona, CID, las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, las Autoridades Indígenas de Colombia por la Pachamama, ALCO, y la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC. En la actualidad hacemos parte del Tejido Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia, colectividad que se conformó en 2022 con el propósito de contribuir a los procesos políticos organizativos en donde hacemos presencia a las mujeres. En este sentido, con este tipo de investigaciones de carácter colaborativo, se pretende aportar con la identificación de aspectos de la resistencia y el empoderamiento pacifista de las mujeres indígenas, tomando como referencia al pueblo Yanacuna, toda vez que las mujeres de este pueblo han contribuido a la recuperación de las raíces ancestrales a partir de la memoria colectiva como expresión de poder integrador, solidaridad, intercambio, confianza e identidad de la cosmovisión yanacona, es decir, tejer la cobija en familia. Para ello, plantea como pregunta central: ¿cómo ha sido la recuperación del tejido como expresión de pertenencia cultural de la comunidad indígena yanacuna en la relación entre los resguardos del macizo colombiano y el contexto de ciudad? Este proceso se ha materializado en la capacidad de promover pacíficamente a los demás, de moverse pacíficamente a los demás, para que en conjunto se recupere y perviva la identidad yanacona como pueblo indígena original. Las mujeres que participan en este empeño se han denominadas como tejedoras del proceso. En este sentido, se encuentra que ellas, durante un proceso de más de 50 años, han aportado a la construcción de la paz, experiencia que consideramos se debe expresar en una narrativa en la medida en que las mujeres y su tejido han tenido un papel protagónico. Ellas han facilitado la recuperación del tejido cultural y su expresión en la cotidianidad. Las mujeres y su expresión de tejido
Han permitido que el Yanacona se fortalezca en espacio, tiempo y vida. Desde su expresión cultural han contribuido para que como pueblo puedan caminar entre colores y formas, puedan trabajar entre montañas, entre espesa selva, entre ríos, en medio de ciudades. Este pueblo originario busca esperar al amanecer para labrar el camino, llegar en la noche para conversar sobre lo vivido y aprendido. Este es el pensamiento, es danzar el ritmo del viento, es celebrar a los espíritus, es pensar en comunidad, es compartir, es procurar una gran cobija que nos abrigue en todos los rincones donde exista un Yanacuna. Creemos que es importante describir la recuperación del tejido como expresión de pervivencia cultural de la comunidad indígena Yanacuna en la relación entre los resguardos del macizo colombiano y el contexto de ciudad, resaltar los espacios y la dinámica del tejido tradicional disponible entre los resguardos y la ciudad como pertenencia cultural de la comunidad indígena Yanacuna y por tanto contribuir al proceso de reconocimiento de los aportes que los pueblos indígenas, en este caso las mujeres, hacen a la construcción de la paz en Colombia. Por tanto, se toma como referencia lo abordado en los planes de vida del pueblo Yanacuna como documentos públicos y haciendo la debida citación. No, sí, no ha llegado ni más. Sí, No, está bien. está muy bien. Bueno, pues está bien. La comunidad, la cosmovisión, perdón, en el proyecto de vida Yanacuna es construir una comunidad como un pueblo. Para ello, su plan de vida permite plantear y organizar la vida de todos organizados y inventar en comunidades. 8 resguardos, 5 coloniales, 3 republicanos, 3 procesos de reconstitución, 20 organizadas en cabildos, de los cuales 4 están asentadas en las ciudades. En su proceso organizativo se ha buscado recuperar la psicología andina, mitos y leyendas propias, se han rastreado las letras del idioma propio del quichua. Como ley de origen, se comparte la ley espiritual que hace posible lo material. Esto significa que el universo se sostiene en una permanente relación entre el pensamiento y las acciones, las cuales deben estar en armonía y reconocer la interdependencia entre el destino de la Pachamama o Madre Tierra y el destino del Puna, o sea, el ser humano. Y que por lo tanto merece todo el respeto y se puede vivir con dignidad y armonía, es decir, vivir en suma causal. Plantean ellas la Tahuachacana o Cruz del Sur. Significa que se significa en quechua, escalera o un objeto a modo de puente, mientras que en el aymara, Cuchichacana, la de los 4 puentes, lo que significa la cruz andina o la cruz cuadrada. Se buscan las raíces en el mundo andino, originarios de Yanacuna, reconociendo que son originarios de los incas y que migraron desde el Perú y Bolivia al macizo colombiano producto de la invasión española. Se describe que la chacana o estrella del sur representa una estructura de pensamiento genuina y original del mundo andino y se encuentra en contacto con las expresiones del conocimiento universal. En este sentido, se propone como una ordenadora de 4 momentos que permiten acceder a la sabiduría. Y ellas citan aquí al Cabildo Mayor de Yanacona. En el momento de la visión, comprende el horizonte que enseña la sabiduría ancestral, el momento del saber. Se construye en un camino de palabras a la visión. El momento de la mirada, por su parte, desciende y despierta y ve conjugado la visión con el saber. Por su parte, el momento de retorno reflexiona y alimenta con sabiduría el conocimiento universal. La identidad es la forma como se identifican y caracterizan como diferentes de otras etnias y de otros sectores de la sociedad, donde se pone en manifiesto nuestra cosmovisión y el sentido que le damos a nuestra vida colectiva. Plantean ellas, en Santiago de Cali, la identidad se teje en familia, como se teje la cobija Yanacona, perdón. Todos hacen parte de un pueblo, por eso estar o pasar por un espacio urbano obliga a promover, a mantener y fortalecer nuestros principios
valores, prácticas y costumbres según lo han enseñado los y las mayores. Se piensa en familia y se actúa igual. Por eso se cree y pretende seguir salvaguardando lo que son, sienten y hacen en cada caminar, aprendiendo unos de otros. Por su parte, la autonomía se reconoce como el derecho a decidir por sí mismo y en sus diferentes situaciones que los conmueven. También se exige que se respete ese derecho por las instituciones del Estado y por otros pueblos. En ese sentido, se establece que la autonomía de las comunidades indígenas es limitada por las leyes. En Santiago de Cali, la autonomía constituye una práctica cotidiana desde el reconocimiento de nuestra identidad en cada espacio en el que hacemos presencia. Defendemos y valoramos lo que somos. Nuestro pensamiento, esta defensa como principio ha garantizado construir en conjunto con otros pueblos indígenas una política pública municipal que es implementada a partir de propuestas propias y con nuestra misma gente. De igual modo, participamos y aportamos en diversas organizaciones y organismos que defienden y protegen nuestros derechos como indígenas. Por su parte, la cultura se trata de aprender a sentir, a pensar y a actuar como pueblo yanacono. Se aprende en cualquier espacio y todos aprenden de todos. En Santiago de Cali, la cosmovisión es el sentir de cada día. Se construye la relación como familia sustentada en la honestidad, la confianza, la solidaridad, el afecto, y persiste en la necesidad de que todos los yanacones valoren lo que son, su historia, sus mayores, la danza, la música, la comida y la medicina. La cultura implica reconstruir la relación que se tiene con el otro no indígena y tener la capacidad y voluntad de enseñar a proteger y salvaguardar lo que nuestro pueblo y otros pueblos indígenas constituimos como esencia de vida. La interculturalidad, por su parte, será entonces una construcción de esfuerzos expreso y permanente. Va mucho más allá de la coexistencia o el diálogo de culturas. Es una relación sostenida y alimentada entre ellos. En este sentido, la interculturalidad no es tolerarse mutuamente, sino construir puentes de relación e instituciones que garanticen la diversidad, la interrelación creativa, como también la generación de una nueva realidad común. La realidad común del pueblo yanacona a nivel nacional, que se ve reflejada en esta práctica en cuanto se estructura el cabildo mayor como la estructura política y organizativa de unidad mediadora, administradora y veedora de las problemáticas internas de las comunidades, respetando la autonomía de los religiosos y sus autoridades. La memoria histórica puede ser considerada como un tipo de narrativa de los sujetos sociales que participan en un contexto determinado, quienes le atribuyen un peso a la identidad étnica y su expresión política. Un grupo étnico han concebido, según Barr, como la expresión de una red de relaciones sociales y subfronteras más como una entidad fija, necesita una memoria colectiva tanto para asumirse frente a los demás como para llamarse y reconocerse a sí mismo. La identidad étnica, por esencia de tipo relacional y oposicional, definición de un nosotros y diferente a lo oponible a los otros, requiere de un discurso basado en una experiencia compartida, real, inventada, unificada, puesta palabra mediante el recurso a la memoria. Por su parte, se va a referir como proceso organizativo a la significación de la comunidad yanacona como pueblo indígena. Esto es, a reconocer la descendencia de poblaciones que habitaban el país en la época de la conquista o la colonización y que conserven sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena, plantean aquí que esto es del convenio 169 de la OIT. El reconocimiento de sus tierras y territorios, el primero asociado al reconocimiento de su propiedad y posesión tradicional, y el segundo la existencia de la autonomía, cultura, identidad colectiva que orienta la organización de la comunidad de acuerdo con el derecho mayor o ley de origen, el derecho propio y en virtud a las leyes nacionales. A su vez, en el marco de referencia hemos asumido el compromiso de hacerlo desde el feminismo comunitario,
propuesto por la hermana Aymara Julieta Paredes, aunque de forma arriesgada sabemos que queremos proponer un feminismo espiritual por el tipo de acción política sanadora que hacemos las mujeres yanacunas desde el tejido. Por ahora, citando y retomando apartados de la tesis doctoral, entendemos el feminismo comunitario como aquella perspectiva que nos permite desarrollar los 5 campos de acción decolonial, entre el cuerpo, espacio, tiempo, movimiento y memoria. En este sentido, el feminismo comunitario nace de la historia colectiva de las comunidades, reconocida como una práctica desde el año 2002, lo que ha implicado reconceptualizar el concepto de feminismo para que se comprendan las luchas contrahegemónicas en cualquier tiempo de la historia y lugar, y la lucha se revela y propone ante un patriarcado que lo oprime y lo quiere oprimir. Para esto se plantean 3 significados de patriarcado. Primero, patriarcado, opresión de los hombres hacia las mujeres. Segundo, patriarcado como un mecanismo, como un sistema, de opresión de los hombres a las mujeres. Y 3, un patriarcado como el sistema de clase de hombres que oprimen a la clase. Las 3 reducen el patriarcado a la relación hombre-mujer. Entonces, ¿dónde quedaría la relación de género? Patriarcado para nosotros no es género. Relación hombre-mujeres, sea como sistema, persona o clase, la necesidad de redefinir el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, discriminaciones, explotaciones y violencias que vive la humanidad y la naturaleza históricamente ha construido sobre el cuerpo de las mujeres. No es natural, es decisión política la humanidad haberlo construido. Es el sistema de todas las violencias de la humanidad. En este sentido, plantear que la explotación del uno con el otro se aprende desde el cuerpo de las mujeres, comillas, porque en la casa hay una mujer que cocina y eso no se reconoce como trabajo. Aprendemos desde el cuerpo de las mujeres en el trabajo que no es pagado, que beneficia al esposo y al patrón que se ahorra ese trabajo. Cierra comillas. Asimismo, el racismo se aprende desde el cuerpo de las mujeres cuando nace se discrimina por ser mujer, por ser hembra. El cuerpo no es valorado, es de segundo valor. El extractivismo, explotación de la tierra donde la humanidad ha aprendido que ha podido acabar todo en el cuerpo de las mujeres, como el de las abuelas que han hecho todo. Por tanto, el feminismo comunitario para desarrollar los 5 campos de acción decolonial es necesaria la entrecuerpo, entre espacio, tiempo, movimiento y memoria. Para el feminismo comunitario, el cuerpo comprende la biogenética hasta la energía afectiva, pasando por la sensibilidad, los sentimientos, el erotismo, la espiritualidad, la sexualidad, llegando hasta la creatividad. El cuerpo como un todo que integra lo físico y el alma, y en el caso de las yanacunas, el cuerpo como territorio de expresión de corporalidad, de resistencias y reexistencia, en tanto que se busca primero armonizar, encontrar nuestra relación con el agua, las plantas, la madre tierra como fundamento de existencia. Segundo, equilibrar el acuerdo con la chacana entre los 4 mundos, arriba espiritual, abajo material, de la izquierda al frente y a la derecha de los aspectos. Tercero, marcar el cuerpo como territorio propio de representación de la identidad indígena como simbología. 4, nutrir con alimentos sanos. En los relatos, 4 de las mujeres refirieron su sexualidad, su erotismo y su sensualidad como importantes. Las demás mantuvieron su vida íntima como parte de su autonomía y privacidad. El espacio del feminismo comunitario es un campo vital, comprende lo tangible y lo intangible en términos en que lo tangible se refiere a los espacios donde se desarrolla la vida cotidiana, la casa, la tierra, la escuela y los lugares de producción como la fábrica, la ciudad, el taller. Intangibles son los espacios políticos y culturales y aquellos donde se toman decisiones. El espacio también comprende el paisaje y la geografía y lo describen a partir de la chacana o Cruz del Sur.
En el caso de las mujeres yanacunas, además de coincidir con todos estos espacios, reconocen la relación intangible y tangible del espacio con el territorio a partir de la metáfora del ir y el volver, que significa el churo cósmico y remite a la memoria y conexión permanente con el territorio y resguardo de origen. El tiempo es medir que no es solo occidental. Aquí en nuestras culturas, también nuestras abuelas inventaron medidas de tiempo, fundamentalmente regidas por la agricultura. El tiempo para nosotras es un rango o un minuto o un segundo, no es, perdón, ni un minuto ni un segundo, sino un lapso en la medida de la vida en la cual evaluamos. ¿Qué pasa con nuestras vidas? En el patriarcado el tiempo importante es asignado para los hombres y el tiempo no importante a las mujeres. Por eso a ellas se les asignan trabajos y espacios valorados como de segunda. Sin embargo, en este tiempo y espacio es cuando las mujeres lo dedican a la protección y a la salvaguarda de sus comunidades. No hay mucha referencia a las mujeres. Por consiguiente, coincidimos que la forma de medir el tiempo y la relación que éste tiene con los espacios y los cuerpos de las mujeres se deben cuestionar. En tanto es en el tiempo de las mujeres yanacunas que tienen para tejer como han logrado incidir en la salvaguardia y pervivencia de un pueblo que de forma reciente está recuperando y reelaborando su identidad indígena. El movimiento en el feminismo comunitario es una categoría política que responde a las organizaciones y las propuestas políticas. Es un cuerpo social, un cuerpo común que lucha por vivir y vivir bien. Si algo tiene vida, se muere. Si algo se muere es porque tiene vida. Esta categoría política nos va a permitir apropiarnos de los sueños y responsabilizarnos de nuestras acciones políticas como mujeres. En la calidad de vida que queremos, el movimiento da cuenta de las relaciones de las mujeres con la comunidad, de la comunidad con las mujeres y de estas con otras organizaciones. Es el movimiento que puede comprender los derechos ganados y el ejercicio de los mismos. En el caso de nuestro, el movimiento es la constante como proceso político organizativo. De esa forma, el tejido se representa no solo como la forma de tejer hilos, sino de construir relaciones, establecer vínculos, reconocer derechos y apropiar la defensa de la identidad construida y los derechos comprendidos que en la actualidad los respetos de las mujeres no es solo del pueblo yanacuno, sino también de las mujeres yanacunas. Me está llegando un mensaje de Adriana, ella me dice que si hay un link, que ella se puede conectar. No sé, nos quedan 40 minutos. Pues quizás la audiencia quiere a lo mejor generar una conversación para finalizar, no sé qué le parece. ¿Ah? Y podemos conectarnos para hacer eso. Yo creo que ya todos hemos tenido una fuerte información. Sí, cómo se sucede a una persona en una reunión, preguntarle directamente a ella. Sí, yo creo que nos comunicamos con ella para empezar a hacer las preguntas, porque yo creo que ya tú con esto ya nos has iluminado bastante de la propuesta teórica, práctica, de una gran densidad. Y lo... Sí, claro. No puedo igual simplemente. Pero un poquito. Esperemos un poquito. ¿Pero ella se está comunicando? Sí, es una vez que no responde. Pero tiene que hacer una ¿Tiene algún correo de ella para poder enviar la invitación? Sí, tengo el WhatsApp. No me sirve. Tiene que ser un correo. ¿O correo tuyo y tú se lo mandas por WhatsApp? Sí. Hay otra compañera colombiana acá.
Y acá, Correcto. puedo tener una moderación crítica anterior con la negociación entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno y mediante posiciones dentro del mismo país. Por eso me llama mucha atención que parece que Colombia tiene muchas, no se llaman características de la universidad, no solamente la naturaleza, sino que las comunidades. Por eso es claro, tremendo. Porque es que los niveles de violencia, o sea, hay una violencia estructural que permea todo tipo de comunidades, comunidades indígenas, comunidades afro-palequeras, las personas con discapacidad, son niños, niñas, adolescentes, cualquier comunidad había y por haber ya es un factor clave para la violencia y opresión hacia ellos. Claro. Mira, lo que pasa es que lo único que se puede hacer pero no de realidad más copia también de eso utiliza referencia académica de todo el que de Madrid. Si tú puedes conectar con el por su canal sería ya que Yes. Sí. Si alguien quiere hacer la excursión, nos encontramos acá afuera y a las, sería el parte de la universidad. ¿Leemos año atrás o me hace? Sí, depende. Porque la firma de la. Vemos acá. Ahí dice, ya me llegó, dice. Gracias. Son 10 por día. Voy a llamarlo porque sigue el problema con los
de configuración de los móviles. Un cambio de Pues, a ver si me puede ayudar con eso. Porque más de los que tuvieron que me cambiaron las horas. Ahora por el no soy de escribir tampoco pero ya está. Ah, bueno. Ah, sí, 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 Ah, pero ya. Sí, o si no, pues se colocó por el fosfeo, o sea, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, videollamada. Ah, bueno, Ya, vamos a abrir un poquito de llamadas. sí. Ahí está, porque no sé. Adriana, hola, aquí estamos. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Pedro Díaz, moderador de acá del grupo, y ya escuchamos gran parte de la exposición tuya por Ana Isabel, así que la gente quiere hacer algunas preguntas. ¿Ya? Perfecto. Ya. 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 Bueno, quiero hacer una pregunta. ¿Escuchas bien, no es cierto? Ya. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo Sí, sí, ya. Y bueno, perfecto. Sí, muchas gracias por abrir el espacio de la conversa. La conversa que expone la historia de la cosmética y que Israel se puede acceder de esa manera. Uno pues es un trabajo y de comunidad, que es un propósito académico y científico, en el que vengo tramitando más o menos desde el 2007. O sea, trabajando con mi comunidad profesional, como investigador. Entonces, eso es que sepan la entrada y esa parte de mi tesis doctoral que inició con un proceso ya de trabajo en campo. Entonces, hay unas otros que con las mujeres, unos libros, una exposición fotográfica, compartir escenario, unas documental, un microdocumental, microrelato, que así se llama, y un documental. Todas las preguntas. ¿Alguna pregunta, chicos? pues yo creo que sería una buena metodología, que mencionaste, y pues ya también lo mencionó, que se encarga como de alguna forma de escuchar a las mayoras. Entonces, como, ¿cuál fue esta metodología por el cual círculos,
entrevistas individuales, bueno, ¿cuál fue como esta metodología para sustentar un poco pues tu tesis al final del doctorado? Sí, Entonces, se encontraron una memoria del proceso de empoderamiento pacifista, la feminista, el cargo de la en ese el título quedó proyecto de universidad, que era la universidad, perdón, 1999 2013, pero el ejercicio de la investigación se apoyó para pasar siempre atrás. Entonces, mi trabajo de investigación es una población, es decir, combinación tanto teórica como metodológica. Una perspectiva psicotécnica con el feminismo económico, el feminismo culinario. Y eso sí, para nosotros, epistemológicamente, la chacana. No sé si me la cuenta. Creo que sí, esta investigación está diciendo, como que la visión combinada con la chacana. Yo la chacana, la construcción es un sistema político, matemático, que organiza el mundo albino. En contrapuestos, que es la forma como, por ejemplo, ciudades como Machu Picchu, Cochabamba, incluso una parte del Nepal fue construida. Pero además de eso, fue la forma como el mundo albino se organizó en cuanto a sus mundos, como si fuera cartesiano. Entonces, está el mundo de el mundo espiritual, el mundo no, que es el mundo y ahora el mundo que son los saberes, esos que son opuestos, y así mismo, una metodología de conseguir la ayuda en cuanto a los medios. Creo que me está preguntando ahora. Sí, entonces, la investigación y una historia. Yo no hablo de momentos, sino de caminos. Entonces, el primer camino, que sería el camino de la sería una investigación, ¿verdad? Hacer una investigación, pero el problema es el planteamiento, justifica, establece los objetivos, comienza la literatura del Estado de referencia conceptual y un marco de referencia marco de referencia de la propuesta estar en la práctica. Estar allí es construir la planteamiento pleno. Pues, mi metodología, que es un claro chacana, está muy cerca de lo que significa filosofía y la investigación que está disparando. Porque la investigación son una parte de principio ético es estar en medio de movimientos sociales. Es que las comunidades que no tienen que construir conocimiento. Esa es una primera historia de mi investigación. Yo lo hago con la comunidad. ¿Hasta ahí vamos a ver? Sí. Formado de derechos sindicales como el Fondo de Desarrollo, los indígenas de América Latina. En la universidad Mauricio Cristiano. Entonces, Santiago me quería encontrar de trabajo con el conocimiento de hermanos. Entonces, me audicionó.
El segundo momento de un proceso de investigación es la aplicación. La investigación en el momento se denomina el primer servicio. El segundo es esta metodología de pensamiento es una habilidad que trabaja colaborativamente. Entonces es como si estuviéramos olvidar, tejiendo, saciar, por eso siempre conversa, no consideración, conversa mi comunidad, entonces necesario es ir a los espacios. Y acostumbramos, pedimos una entrevista y en la entrevista todos lo tenemos que hacer una concentración y es como si estuviéramos cargando. Una exposición en vivo se va a conversa, pero todo el mundo parecía que no estaba haciendo la se está tejiendo, se está cocinando, se está lavando, o estamos en la charla cultivando y todos estamos reflexionando sobre el asunto que nos convoca. En mi caso, era convocar a pensar de qué manera el momento de la cuna se habla de construir su memoria. Y en esa reconstrucción, ¿cuál había sido el papel de las psicologías? Porque lo había observado durante 10 años de vida, en las que contaban la historia, por lo que los documentos, incluso cuando intentaban ser fundadoras, nadie me la remitía, pero había muchas experiencias. Las mismas vidas que son una decisión de conversa colectiva a partir de la práctica cotidiana que se da a través del tejido, de la siembra, de una asamblea, discutíamos ese tema. Entonces, si estás interesada, están todos los instrumentos. Y si no me escribes con todos los demás, yo te comparto todo lo que dices. No me desapareció. Hacemos el de una comunicación de instrumentos. Hicimos 3 encuentros nacionales de mujeres indígenas con unos reporteros. Hicimos los relatos de vida. Con un relato de vida. Los investigadores a veces presumen que hacer el relato de vida solo es hacer una entrevista en profundidad varias veces mismos cuentos del protagonista. No es así. Un relato de vida se tiene que construir con quienes se relacionan con esa persona, además, con documentales. Durante 5 años de mi vida entre ellos, lo que me trajo vivir las con ellas, con doña Magdalena Santiago, estuve en sus espacios cotidianos, su trabajo, la actividad doméstica, su acción como tejedora, que le enseñara a otras mujeres sobre el conocimiento. Yo a su casa, de macizo colombiano, a conocer sus familiares, hablando con su hijo, con su nieta, y vivió de los sobre lo que significaba la acción transformadora. En mi caso, estamos en empoderamiento pacífico. Y así lo hice, imagínense, con 24 mujeres. Y en el momento de citar las intereses que en el 2018, las ellas se pelearon. Porque que una caso de gobernador y tesis, pero cuando empezamos a hablar la programa de violencia cultural hacia la comunidad, esta revolución, porque en su código, el comprensión de la Biblia, esta legitimaba las contradicciones. Entonces, cuando hablamos así perfecta, no es porque esté inacabada, sino porque está en permanente construcción. En este caso, su capacidad transformadora había permitido juntar a 31 comunidades en el sur departamento de Colombia. En Colombia, un departamento es como si Chile fuera una región, ¿no? Que ubica varias ciudades. En nuestro caso, en las territoriales. Con esa capacidad de 31 comunidades, pues, nada, algunas prácticas de violencia con su actuación política. Pero eso también es sí, un hallazgo. Entonces, aplicar los instrumentos implica estar dispuesto a reflexionar. Y ustedes que son investigadores, todos nuestros jóvenes,
favor, tomen nota de todas esas cosas, de todos los años, porque se los vuelve muchísimo, no solamente encontrarse, sino de la complejidad. Y aumentar la armonía, sino permanentemente enfrentar el conflicto, pero con valoración. Sí, muy bien. ¿Alguno? Ya son procesos de información. Ese procesamiento para nosotros es la experiencia. Y en nuestra canción que nos permite el computador me va a dar el que tengo aquí en esta oficina, porque te voy a mostrarles cómo dibujamos la experiencia cuando me queda también había cuatro formas de ser mujer en la cama. Uno, las mayores, que eran las mujeres para muchísimo. A más o menos entre los 50 y 66 años y lo que o sea, que hay que sumar los los que trabajan con ellas. Las comparadoras que por algo crecieron con todo el movimiento. Claro, lo mismo. La lucha de los como indígenas primero y luego como mujeres. Son esas mujeres traumas de la ancestralidad. Es un amor la tiene también y los italianos, aunque no sean feministas, sí tienen mucho de la práctica feminista. Eso es el procesamiento porque luego llega la reflexión y la acción. Un último momento, ¿verdad? De investigación. Nosotros elaboramos análisis. Cosas que con la mayor aceptadora y la siguiente. Que es la más o menos entre 30 y 35 años, pero nuestros procesos de tejido de la raza y la recuperación de la felicidad. Hay muchas mujeres pastoras del cuerpo los ayudaron a través de la virtualidad. Ya no solamente la medicina se saca del cuidado de la vida de nuestra en el sur, sino que también nos ayudaron a vivir en todo nos mandaban algunos rituales. Entonces, luego llegan las citas. Y las citas son jóvenes, aunque no me deja verlos. Pero hemos voluntariado de más pues Sevilla. Concentración en la ciudad. Además, nuestro son conscientes de ellas para ayudarnos a lograr nuestros buenos aplicación, procesamiento y análisis de la presión. Todas tienen colores mujeres para construir las una de las que de una de las pero con una elección por las amenazas en su vida, están siempre insistiendo en la necesidad de seguir la animación de la una escuela de educación puede ser la área como los y a sanar no solamente como ha ocurrido con personas el conflicto armado e incluso el racismo estructural e institucional como mostró los días.
con qué se teje, cuándo se teje, cómo se teje y para qué se teje. Gracias. Muchas gracias. Adriana, ya estamos en el tiempo. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta. Una chiquita. Ya, hay algunos compañeros que quieren hacer otra pregunta, pero estamos dentro del tiempo y después viene otra posición. Ya, ahí están. Claro, eso. Ya. Ya. Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estoy acá con Cristian Blanco, soy director de inclusión de la Universidad de La Serena. Sabes que justamente con un gusto de conocerte y la verdad de escuchar tu presentación, la verdad, además de aquí de la colega, excelente. Sabes que en base a lo que tú hablabas me llama mucho la atención y se me viene a la mente una frase que es de la Rim Eisler que dice: la historia, lamentablemente, la historia es la historia de los hombres, escrita por hombres y para hombres, donde la mujer ha sido invisibilizada justamente en el transcurso de la historia, lamentablemente. Y eso me lleva justamente a preguntarte por tu opinión justamente acerca de este currículum oculto que muchas veces, ¿cierto?, existe, principalmente en el ámbito educativo, donde justamente prima un culto androcéntrico y un paradigma patriarcalista, donde no se le ha dado el verdadero papel que corresponde a la mujer y realmente se ha perdido gran parte de la historia justamente, ¿cierto?, con esto, porque me hacía mucho sentido en cuanto a este tejer que tú hablabas, hacía referencia justamente, ¿cierto?, a cómo muchas veces esto se dan estos paradigmas impuestos. Me gustaría que me comentaras un poquito acerca de eso, no sé qué me podrías decir. Muchas gracias. Consejo una investigación para la paz. La mujer no puede buscar entre ustedes, espiritualmente, pertenezco a la pensamiento de epistemologías antiguas. Allí, profesor, colega, sería muy interesante que se haga este planteamiento que usted propone, porque sí, eso es una trama oculta de poder que sigue promoviendo el racismo estructural e institucional aún en los contextos educativos. Incluso nosotros, la Universidad de Madrid, el adulto universitario, que es la primera, es el comportamiento, con una jurisdicción especial indígena. Pero nota el proceso político organizativo que realizamos. En esta universidad, es conformado por varios pueblos, es decir, es un hábito. Y aún así hay prácticas, nosotros tenemos unos experimentos hasta la fecha, hay prácticas sexistas, como por ejemplo, negar trabajos con los niños, que describen el diálogo entre varias tiradas, entonces, y eso, cuando uno visite las hermanas diaspóricas afrodiaspóricas, con una percepción cultural, hay que cruzar con la condición de género, pero también con clases sociales. Formar en la universidad, si yo hubiese estudiado como mujer, no, lo único que era cosa indígena, rural, y todo el de la minusvalía, sino de mi capacidad de resistir. Y de hecho, me pude graduar en ese sentido, gracias al tratamiento familiar y hospitalario, pero la institucionalidad no se puso para poder estar ahí en la etapa patriarcal. Incluso los primeros semestres libros de la universidad. Se les dio la educación rural a la urbana y no tiene la pública. Y por probarme, fue muy difícil. Entonces, hay un poco en el que hay no solamente el reconocimiento de los derechos, sino que se denominan acciones afirmativas para garantizar el acompañamiento y de tal manera productivos y libres para nuestros pueblos y quienes nos formamos. Nuestros hijos, que nos formemos en la universidad como indígenas, la lectura de los campesinos, vamos a seguir haciendo incidencia en la comunidad.
de un título, sino me más ese conocimiento en el bienestar, con la formación de esas realidades materiales, estructurales, todo desarrollo. Entonces, eso quiero decirlo, también es muy difícil. Es muy romanticismo en las organizaciones también, cuando uno se forma demasiado. Entonces, Muchas gracias, profesora. Y tú también. Cortito, chiquito, bueno, muy emocionante escuchar todo. Les voy a hacer breve nada más una pregunta que pensaba. Nosotros estamos trabajando mucho en las acciones de educación para la paz, en niños, niñas y adolescentes, y quería saber si esta experiencia, si hay participación de las niñas dentro del aprendizaje, de la transmisión de esta sabiduría y de este proceso. De las frutos que nosotros empleamos. Efectivamente, si esto no será un diálogo intercultural, intergeneracional, es muy difícil. Porque nosotros somos indígenas y habitamos las ciudades. Tenemos que también reconocer ese otro instinto para que también nos reconozcan a nosotros, sino de la posibilidad de dialogar. Sí es muy importante que las niñas y niños crezcamos, porque luego es un mundo que ¿no es cierto? Porque nosotros hablamos pasar la vergüenza, lo mucho. Es importantísimo trabajar en las escuelas para que no se sienta vergüenza en la realización. Conozco el pueblo mapuche y me escucho en los territorios y me da una alegría enorme abrazar por hermanas y hermanos que trabajan en situaciones educativas. Pero cuando los chicos llegan a un contexto mayor, dicen indios, indios patichorritos, indios no sabes para nada, ese dolor del racismo. Entonces a los niños amorosamente hay que prepararnos para enfrentar esa violencia. Y creo que sobre eso hay que trabajar mucho más, porque no solamente es igualizar la identidad, sino también cómo la presento hacia los demás. No se puede tener confrontado con la existencia de un discriminador o incluso que va a matar a sus animales, sino que permita esa diferencia y una vivir difícil, pero creo que hay que trabajarlo, no se siente triste cuando llega a otro contexto, cuando no está en su contexto, se siempre igual, y se siente bien, se siente diverso sexualmente, cuando se presenta al espíritu, de la venida de la vida se trabaja, porque se entiende y es muy bueno, pero ahora tiene que en algún momento Y el empoderamiento de esas niñas dentro de este soy las que no quiero buscar, porque las niñas ya hablan en una y lo hago hablando de sus juegos, de sus habilidades, porque además valoran a muy temprana edad. Entonces, en contexto de ciudad, era una cosa muy hermosa. Esto incluso, que han tenido hijos mujeres y le han puesto a sus hijos el nombre de los niños se yo hoy que es una silla y les tocaron el nombre. Es una semilla empoderada, está bien pasar de la vergüenza del orgullo. Solo podemos hacer. Es grandísimo. Cansarte, les quiero compartir. emociona mucho. Gracias, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. A ustedes. Gracias, Adriana. Oye, bueno, te puedo señalar sin temor a equivocarme que no solamente nos has iluminado en términos intelectuales y cognitivos, sino que nos has conmovido emocionalmente. Y cuando se conjugan esas dos cosas, en realidad es muy, muy grato. Además, solamente una observación que después lo podemos hablar, y me da una muy buena impresión
el acercamiento entre el mundo académico y el pueblo. Y yo creo que en América Latina y en el mundo parece que lo hemos perdido. Generalmente la gente que nos dedicamos al tema intelectual, académico, universitario, lleno de doctorado, magíster, pasantía, etcétera, etcétera, como que estamos en un mundo y las comunidades están en otro. Y parece que la materia gris es de la realidad de los pueblos. Y la exposición que tú hiciste, que hizo la Isabel acá, yo creo que rescata eso con mucha fortaleza. Así que yo me quedo con esa enseñanza y quiero, bueno, mandarte acá un gran abrazo y un gran aplauso de todos los que estamos acá. Para que lo escuchen. Sí, absolutamente. Ya, ¿cómo sacamos? Nos vamos a sacar una foto, ¿no? ¿Cómo se puede sacar fotos? Sí. Sí. No, ya. Ahí estamos sacando la foto. Ya. Se ve, sí. Ya, Diana, que estén muy bien. Besito, ojalá nos veamos por ahí. Chao. Ya.